Buenas tardes, profesor. Hoy con mi grupo vamos a responder el cuestionario que se ha dejado. Los integrantes son Meyer Mogollón López, Mariana Rodríguez Guevara y Grecia Vilches Matos, y el que le habla, Ítalo Sebastián Pastor Palacios. Bueno, la relación que hay entre estos dos es que buscan llevar al Estado y sus poderes por el camino del derecho para poder tener una buena regulación sobre sus funciones y tener un sistema normativo correcto. La teoría del Estado es el modo autónomo de ver la organización jurídica y política del Estado. Asimismo, es una disciplina que se encarga de estudiar por medio de un conocimiento especulativo el fenómeno estatal. A lo largo de la historia vamos a poder tener varios significados de lo que es el Estado en sí, como por ejemplo, George Jelenic dice que el Estado es una comunidad de propiedades originarias y de medios coactivos para dominar a sus habitantes y su territorio conforme al orden que le es propio. La definición que tiene Marcial Rubio es que es la forma más poderosa y superior de organizar el poder en la sociedad. El Estado nace en el Neolítico, ya que el nómade se vuelve sedentario, empiezan a practicar la ganadería, la agricultura, empiezan a desarrollar un sentimiento de pertenencia, aparecen las propiedades y el conflicto por las propiedades. Ahí es donde surge el Estado. A lo largo de toda nuestra historia han habido distintos tipos de estados, entre los cuales podemos encontrar el unitario, el complejo, el confederado, el federado, el libre asociado, stricto sensu, descentralizado. Bueno, John Locke fue uno de los más grandes filósofos y más influyentes de los tiempos modernos. Él aportó diversos ensayos, entre ellos tenemos el ensayo sobre la ley de la naturaleza en 1664, el ensayo sobre el gobierno civil de 1660 y el más importante vendría a ser el ensayo sobre el entendimiento humano que lo lanzó en 1688. Por otro lado tenemos la aportación de Montesquieu. Este filósofo tuvo la idea de dividir al Estado en tres poderes para así evitar el abuso del poder, ya que en aquellos tiempos el abuso estaba dado por el emperador, ya que él tenía la toma de decisiones. Y para finalizar tenemos el aporte de Rousseau. Rousseau lo que hizo fue crear una nueva política, una política que se basaba en la voluntad general. Esta voluntad general, más que todo, era la voluntad del pueblo. Él le dio voz y voto al pueblo, así creó una democracia. El Estado peruano, desde el 29 de diciembre del año 1993, bajo la Constitución actual, se declara que el Perú es una república democrática social, independiente y soberana, que el Estado es solo uno e indivisible y que compete un gobierno unitario, representativo y descentralizado, en el cual se organiza bajo principios de los poderes. Según Efraín Moto Salazar, el Estado está sometido al derecho. No se puede pensar en un Estado sin pensar a sí mismo en el elemento jurídico que lo rige. Si imaginamos al Estado como una persona jurídica, debemos admitir que, como toda persona, es titular de los derechos subjetivos, es decir, de facultades que lo son inherentes y que pueden ejercitar ya sea en relación con los individuos que forman su población, ya en relación con los demás estados. Pero el Estado no solo tiene derechos, sino también obligaciones, puesto que todo derecho trae consigo una obligación. Asimismo, es necesario señalar que los actos del Estado están regidos por el derecho objetivo, o sea, por la ley. En otras palabras, su actividad está sometido al imperio de la ley.
Los tres elementos del Estado son el territorio, el pueblo y el poder político. En lo que es el referente al territorio, se caracteriza por ser un Estado inalienable, inviolable y con un dominio inminente. Ahora, en lo que se caracteriza el pueblo es porque es una comunidad étnicamente que puede ser homogénea o heterogénea, en el cual también la pertenencia de esa comunidad hacia un Estado se puede imponer de manera voluntaria o impuesta. En lo que es referente al poder político, es el recurso del que dispone la autoridad para dirigir y hacerse obedecer. Sociedades prepolíticas y políticas. En las sociedades prepolíticas eran grupos o agrupaciones pequeñas el cual no tenían algún tipo de organización y eran muy disfuncionales. En esta etapa encontramos 4 tipos de sociedades, el cual empieza con el horda. El horda era un pequeño grupo de personas nómades, el cual carecían de poder político jurídico y ejercían a la vez la promiscuidad. Luego viene lo que es el clan, agrupaciones sedentarias que van de autoridad religiosa, existencia de tótem como el símbolo e identidad colectiva. Luego viene lo que es la tribu. En lo que es la tribu ya eran grupos de clanes donde ellos empezaron a tomar posición territorial, como la economía agraria, división de la tierra y el trabajo, símbolo de la identidad colectiva. Luego encontramos que viene lo que es confederación tribal, que ya empiezan a reemplazar lo que son los grupos de tribus con el vínculo de sangre. Se consolida en dominio ya territorial y no existió alguna forma de división formal ni rígida entre gobernadores y gobernantes. Tampoco instancias especializadas para gobernar. Solamente las jefaturas eran de manera temporal, carecían de normas jurídicas explícitas. Eso fue lo que sucedió en la sociedad prepolítica. Ahora, en la sociedad política se generaliza ya un grupo más consolidado, más uniformado. Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Es el conjunto de instituciones durables que conforman al gobierno de un país. Y gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado, es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Nación. El concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen, son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Por eso, cuando nuestros jefes de gobierno quieren informar a algo importante a todos los habitantes, es que dan un mensaje a la nación. Es presidencialista, porque el presidencialismo o régimen presidencial, aparecido por primera vez en los Estados Unidos, es el sistema de gobierno caracterizado por la existencia de una separación de poderes rígida entre los organismos del Estado. A esto, Karl Lowenstein denominaba independencia por coordinación, para diferenciarla de la independencia por subordinación, propia de los regímenes parlamentarios. El sistema en materia de análisis se caracteriza un ejecutivo monista y monocrático, que está formado por un presidente que se caracteriza ser jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, a diferencia de lo que ocurre en el parlamentarismo, donde el ejecutivo es dual. Las decisiones son tomadas de manera discrecional por el presidente, siendo los ministros, en la práctica, menos colaboradores del jefe de Estado. Existen algunos casos, como la determinación de países latinoamericanos, entre ellos el Perú, donde los actos presidenciales requieren del refrendo ministerial. La diferencia que hay entre un Estado unitario y un Estado complejo es que el Estado unitario tiene su poder y su influencia política centrada
en un solo lugar que mayormente vendría a ser su capital. En cambio, un estado complejo tiene su poder distribuido entre sus estados, ya que hay un estado federal y un estado confederal, teniendo diferentes leyes en los diferentes estados. Por otro lado, el Perú viene a ser un estado unitario descentralizado, unitario porque su poder y su influencia política está en su capital, Lima, para ser más precisos, en el Congreso de la República, y es descentralizado porque su poder está dividido en tres, en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los fines del Estado son las actividades que debe desarrollar para satisfacer las necesidades de la población. Entre ellos hay dos fines, fines primarios y fines secundarios. En los fines primarios son objetivos o propósitos que el Estado debe cumplir para ser Estado. No puede dejarlos en manos de particulares. Entre ellos es el mantenimiento del orden interno, como la policía, la seguridad exterior, como la defensa, el ejército, las relaciones exteriores, orden y creación de normas, administración de justicia, como el Poder Judicial, actividad financiera, como el Ministerio de Economía y Finanzas. En los fines secundarios no son imprescindibles para la existencia del Estado, lo realizan el Estado y los particulares, entre ellos las comunicaciones, agua potable, actividad bancaria, construcción y financiamiento de viviendas y las enseñanzas. En las funciones del Estado, el órgano de la persona o conjunto de las personas que tienen la facultad de querer por el Estado como persona jurídica tiene una voluntad, como decisiones, resuelve y manda. Pero los hombres son capaces de voluntad psicológica. Por ello, el Estado necesita de personas físicas que manifiesten su voluntad por él. A ellos se llama órganos. Las tres funciones del Estado tradicionalmente son la legislativa, administrativa y jurisdiccional. En la función legislativa realizan generalmente por el poder legislativo y consiste en hacer la ley. En la función judicial consiste en la administración de justicia y se realiza por el Poder Judicial. En la función administrativa, realizada comúnmente el Poder Ejecutivo, llamado también administrador, consiste en cuidar los servicios públicos, resolver las cuestiones concretas, no generales, mediante decisiones.